y el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús entonces les dirigió estas parábolas. Un hombre plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y construyó una casa para el celador. La alquiló después a unos trabajadores y se marchó al extranjero. A su debido tiempo envió a un sirviente para pedir a los viñadores la parte de los frutos que le correspondían. Pero ellos lo tomaron, lo apalearon y lo despacharon con las manos vacías. Envió de nuevo a otro servidor y a este lo hirieron en la cabeza y lo insultaron. Mandó a un tercero y a este lo mataron. Y envió a muchos otros, pero a unos los hirieron y a otros los mataron. Todavía le quedaba uno, ese era su hijo muy querido. Lo mandó por último, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero los viñadores se dijeron entre sí, este es el heredero, la viña será para él, matémosle y así nos quedaremos con la propiedad. Tomaron al hijo, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. Ahora bien, ¿qué va a hacer el dueño de la viña? Vendrá, matará a esos trabajadores y entregará la viña a otros. Y Jesús añadió, ¿no han leído el pasaje de la Escritura que dice la piedra que rechazaron los constructores se ha llegado a ser la piedra principal del edificio? Esta es la obra del Señor y nos dejó maravillados. Los jefes querían apresar a Jesús, pero tuvieron miedo al pueblo. Habían entendido muy bien que la parábola se refería a ellos. Lo dejaron allí y se fueron. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lunes de la 9ª semana del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico, la parábola de los viñadores asesinos, Marcos 12, versículo 1 al 12. Una parábola, hermanos y hermanas, que recoge muy bien todo lo que había de sucederle a nuestro Señor Jesucristo. La viña en la palabra de Dios siempre es la casa de Israel, la nación de Israel, el pueblo de Dios. Y siempre que se habla de esa viña estamos hablando de que algo ha pasado, principalmente con el pueblo de Dios que no responde a lo que Dios le pide muchas veces por su infidelidad. Hoy de lo que se trata es de rendir cuentas. El día en que Adán tuvo que rendirle cuentas a Dios, hermanos y hermanas, sintió miedo y se escondió. Es más, se exculpó. Dijo que sintió miedo porque estaba desnudo y también le dijo a Dios que la mujer que tú me diste por compañera, esa fue la que alborotó la cosa aquí. Como que no quiso rendir cuentas. Cuando Dios le pide cuentas a Caín, hermanos y hermanas, y Dios le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? Pues Caín le dice, pues yo no sé, ¿acaso soy yo su guardián? Yo como que no tengo que ver con eso. No quiso rendir cuentas. De hecho, Pilato en un momento dado se lavó las manos y dijo que yo no soy responsable de lo que pase aquí. Tampoco quiso rendir cuentas. Esto es un problema, hermanos y hermanas, el rendir cuentas. De hecho, la parábola de hoy, hermanos y hermanas, dice en ese versículo 6 que todavía le quedaba uno al dueño de la viña para enviarlo a la viña para que rindieran cuentas, para ver si los frutos habían progresado, si estaban dando el producto que se esperaba. Todavía le quedaba uno, ese era su hijo muy querido. Lo mandó, por último, pensando, a mi hijo lo respetarán. Nosotros los cristianos, hermanos y hermanas, tenemos que rendirle cuentas a Dios y especialmente a Jesús. Hay que respetarlo y hacerle caso. De eso trata hoy la parábola, hermanos y hermanas. De hecho, el mensaje está ahí y la idea fuerza para nosotros hoy es: el cristiano se debe sentir responsable ante Dios. Todo cristiano, cristiana, hermanos y hermanas, bautizado,
tenemos que sentirnos responsables ante Dios y no podemos evadir la responsabilidad. Así que vamos a verlo desde ese punto de vista, hermanos y hermanas. Esta parábola no es tan complicada porque prácticamente recoge el envío de nuestro Señor Jesucristo a la nación de Israel para que la nación de Israel rinda cuentas porque se ha desviado de los caminos del Señor. Y entonces pues se han creído los dueños de la viña, ¿no? De la religión, se han creído dueños de todo y no respetan a Jesucristo, no le hacen caso y terminan matándolo y no rinden cuentas, porque los dueños no rinden cuentas. Confundimos la administración con el ser propietario y eso no pasa entre nosotros. Por lo tanto, aquí la pregunta guía también es, hermanos y hermanas, para iniciar nuestra reflexión, ¿qué clase de administradores somos nosotros? ¿Qué clase de arrendatarios somos nosotros? ¿En materia de qué? De lo que Dios nos ha confiado. Tú tienes que pensar aquí que Dios nos confía el matrimonio, el sacerdocio, la vida religiosa, el ser padre, el ser madre, el ser esposo, el ser esposa, el ser hermano en la fe. Muchas de las cosas que hacemos en la vocación cristiana es una confianza que nos ha dado Dios, no porque somos dueños, sino porque somos administradores. Entonces, aquí una pregunta que tenemos que hacernos es, hermanos y hermanas, ¿pasaremos nosotros la prueba al momento de rendir cuentas? Eso es lo que yo tengo que trabajar hoy en mi reflexión. Esa viña, hermanos y hermanas, debe ser nuestro espíritu. Imagínatelo así, actualizándolo. La misma iglesia puede ser la viña, el mismo mundo en el que vivimos que todavía le quedan cosas de Dios. El matrimonio es viña, la familia es viña, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a nosotros, hermanos y hermanas, se nos confía esa viña para nuestra santidad personal. Todo aquello que Dios nos confía es para nuestro bien. Matrimonio, la familia, el sacerdocio, la vocación cristiana, sea cual sea, es para nuestra santidad personal. El apostolado que hacemos a los hermanos, a las hermanas en la fe, es para nuestra santidad personal. Y de hecho, todo esto nos santifica. Lo que Dios nos confía a nosotros, hermanos y hermanas, nos santifica. ¿Qué quiere decir que nos santifica? Que nos separa. ¿Y nos separa para qué? Para nuestro deber hacia el bien común. Todo está enfocado hacia el bien común. El fruto que tenemos que dar es un fruto que beneficia a los demás, que ayuda a los demás en el bien común, hermanos y hermanas, que esperamos. Pero aquí es clave que tengamos que recordar, hermanos y hermanas, somos administradores y no somos propietarios, y eso lo hemos dicho en muchas ocasiones. Por eso debemos rendir cuentas sobre los resultados que hemos tenido, hermanos y hermanas. Todos nosotros tenemos que rendirle cuentas a Dios acerca de los resultados que hayamos tenido, hermanos y hermanas. Los resultados vengan como vengan, ¿verdad? Es importante aquí que tú y yo, hermanos y hermanas, tengamos cuidado. Una de las cosas que podemos sacar de la parábola de hoy es en eso de rendir cuentas, en eso de ser administradores de las cosas que Dios nos da y nos confía, hermanos y hermanas, tener cuidado con la actitud que tenemos ante Dios, con la disposición con que manejamos el hecho de que nos van a examinar sobre si hemos tenido o no los frutos, los resultados que Dios espera. La actitud mía. Si yo sé que voy a rendir cuentas, hermanos y hermanas, yo tengo que ser honesto. He rendido cuentas en una forma negativa, he rendido cuentas de una forma positiva. Debo de ser honesto y sincero. Eso nos envía también como mensaje la parábola de hoy, hermanos y hermanas, a cada uno de nosotros. No cabe duda que muchos de nosotros, tú y yo, hermanos y hermanas, en la vocación cristiana, sea cual sea, trabajamos duro. De eso no cabe duda. Muchos de nosotros trabajamos con entrega. Tú en tu ser padre, madre, esposo, esposa, en la iglesia, trabajamos duro, trabajamos con esfuerzo, con entrega, con sacrificio, hermanos y hermanas. Y lo hacemos porque queremos y estamos convencidos de que tenemos que dar un fruto que agrade a Dios. De eso no cabe duda. Ahora, esa no es la situación aquí, porque eso es bueno. La parábola de hoy, hermanos y hermanas, lo que nos quiere es prevenir contra aquellos que se irritan al momento de rendir cuentas, con los que se incomodan al momento de rendir cuentas a Dios, hermanos y hermanas, porque lamentablemente creen que no tienen que rendir cuentas porque se creen los dueños y han dejado atrás la administración.
o el ser arrendatarios. No, lo han dejado atrás. Nosotros estamos encargados, nosotros somos los dueños y por lo tanto nosotros no rendimos cuenta. Hoy Jesús nos da guías, hermanos y hermanas, si lo queremos ver desde ese punto de vista, una orientación para tener mejor disposición al momento de informar, al momento de rendir cuentas. Yo saco 7, pueden haber muchas más, pero por el tiempo que tenemos vamos a prestar atención a esto. Tenemos que rendir cuentas. El mismo Jesucristo nos da hoy algunas explicaciones, guías que debemos de seguir para nosotros vernos como administradores de los dones de parte de Dios que nos confía para que nosotros los administremos y demos el fruto que Él espera. Número 1, hermanos y hermanas, no nos opongamos a aquellos que tienen la responsabilidad de ayudarnos a proporcionar los frutos que Dios espera de cada uno de nosotros. No debe de haber oposición, no nos podemos oponer. No te opongas. ¿Y cómo podemos hacer eso, hermanos y hermanas? ¿O cómo tú y yo lo podemos actualizar? No pongamos objeciones. Tenemos que rendir cuentas, hermanos y hermanas. Tenemos que rendir cuentas y no podemos poner objeciones a las enseñanzas de la iglesia, si lo quieres actualizar, ¿no? A las enseñanzas del Papa, de los obispos, del propio Evangelio que meditamos y reflexionamos. Y si lo llevamos a un nivel un poquito más personal y más íntimo, hermanos y hermanas, no pongamos nosotros resistencia, no pongamos nosotros de alguna forma objeciones. Cuando tenemos que rendir cuenta a través de nuestro papel como esposo, como esposa, matrimonio, como padre, como madre, en familia, como hijos dentro de esa misma familia, hermanos y hermanas. No pongamos objeciones cuando un director espiritual a quien te has sometido para ayudarte a cumplir la voluntad de Dios te pide que le rindas cuentas, hermanos y hermanas. O el hermano en la fe, hermanos y hermanas, que nos viene a ayudar. O sea, Cristo quiere que lo veamos desde un punto de vista de ayuda, no de destrucción, no de miedo. ¿Por qué podemos pensar que el que nos pide y tiene derecho a rendirnos cuenta, lo que viene es a que si no hemos dado el fruto, pues nos va a linchar? No se trata de eso, hermanos y hermanas. Es una apertura saber que si tú lo ves como una fiscalización, ¿verdad? Como un fiscal que viene a acusar, pues entonces tenemos un problema. Pero si lo vemos como alguien que es positivo, que nos quiere ayudar, que nos quiere corregir, que nos quiere guiar, vamos a tener esa actitud en el campo que sea, hermanos y hermanas. 2, no ponernos, hermanos y hermanas, agresivos con nadie. Aquí se ve mucha agresividad en esa parábola, hermanos y hermanas. No ponernos molestos con nadie porque hay que rendirle cuentas, ni de mala gana. No podemos hacer eso. Hasta hay personas que hieren, hermanos y hermanas, física y emocionalmente. Hay personas que matan. No, los viñadores de hoy son asesinos. Pero a veces hay muchas formas de quitar la vida. No critiquemos malamente al que nos viene a solicitar el rendir las cuentas, hermanos y hermanas. No criticar, no tener comentarios negativos. Eso a veces abunda porque nos quieren ayudar de una u otra forma, hermanos y hermanas. En tercer lugar, Jesús nos enseña, Jesús quiere, hermanos y hermanas, que nos examinemos a nosotros mismos. Examinarnos en cuanto a que así estamos manejando el rendir las cuentas en una forma productiva, en la forma correcta, o si lo estamos haciendo en la forma errónea, hermanos y hermanas. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. En cuarto lugar, para evitar esa postura que hemos señalado antes, hermanos y hermanas, debemos conocer más profundamente nuestra fe. Me tengo que conocer a mí mismo y conocer la fe. La fe interpretada como mi respuesta a la llamada de Dios, ¿no? Eso es vocación, vocare, llamar. Dios me llama al matrimonio, Dios me llama a ser padre, Dios me llama a ser sacerdote, ¿no? Entonces yo rindo cuentas a Dios, hermanos y hermanas, examinando también profundamente mi fe, la respuesta que en creencia yo le he dado a mi Dios del cielo.
En quinto lugar, hermanos y hermanas, tenemos que conocernos mejor a nosotros mismos. A veces reaccionamos y no meditamos. Las reacciones son a veces hasta involuntarias. Gritamos, insultamos, nos da un coraje espantoso, tiramos las puertas, hermanos, dejamos de hablar. Son reacciones, porque son cosas inmediatas, sin pensarlas, sin significarlas. Decimos cosas que no queremos decir. También, hermanos y hermanas, bueno, tratar de conocernos a nosotros. Y nunca olvides, en sexto lugar, tenemos que hacer uso del examen de conciencia. El examen de conciencia diario, hermanos y hermanas, es bueno. ¿Qué hice esta mañana? ¿Qué dije esta mañana? ¿Por qué reaccioné así? ¿Por qué le dije aquello? Caramba, debí de pensarlo mejor. Se sintió mal. Le tiré la puerta, le alcé la voz. Se me salió incluso una mala palabra. Bendito sea Dios. El examen de conciencia nos ayuda, hermanos y hermanas, a empezar a sentir lo correcto o lo incorrecto, el pecado de omisión, lo que debimos hacer y no hicimos, hermanos y hermanas. Nunca lo olvides, a diario. Y finalmente, en sexto lugar, hermanos y hermanas, ser sinceros. La honestidad, la transparencia con nosotros mismos. Y darnos cuenta, hermanos y hermanas, qué es lo que causa que no estemos produciendo los frutos esperados. Ser honesto. Caramba, no estoy siendo buen padre. No estoy siendo buen sacerdote. Estoy impaciente. No estoy atendiendo a la gente. No estoy dándole tiempo a los hijos. Estoy alzando la voz. Me estoy descontrolando. No tengo tiempo para la familia. O sea, hermanos y hermanas, ser honestos con nosotros mismos. Si hay algo mal, aceptarlo, ponerle nombre y vamos a solucionarlo. Eso es lo que espera Jesucristo. Tan sencillo como eso lo podemos ver hoy en el día, hermanos y hermanas, de la reflexión de esta palabra de Dios. Vamos a llegar a una conclusión, porque el cristiano debe sentirse responsable ante Dios. ¿Cómo podemos concluir hoy nuestra reflexión? Hermanos y hermanas, no podemos manejar las cosas de Dios como si fueran propiedad privada. Tu matrimonio no es una propiedad privada. Dios debe entrar y ser el centro, como en la familia, el sacerdocio, en la vida religiosa, en la comunidad, en la iglesia, en la asamblea, en lo que somos, hasta en medio de nuestros amigos, hermanos y hermanas. No hay propiedad privada en la vocación cristiana, en la misión que Dios nos ha confiado a todos nosotros. Si así lo hacemos, hermanos y hermanas, el crecimiento es injusto y por lo tanto los frutos son de injusticia. Cuando hacemos las cosas propiedad privada, yo soy el dueño y el Señor, a nadie le rindo cuentas porque yo hago las cosas conforme a mi voluntad, no a la voluntad de nadie. O por el contrario, hermanos y hermanas, lamentablemente algunos utilizan el servicio y el apostolado hacia el prójimo, en algunos casos como un escalón donde pisar para trepar y alcanzar posición y alcanzar poder. Ya eso es a niveles altos, hermanos y hermanas. Si no rendimos cuentas, hermanos y hermanas, en lugar de justicia, lo que vamos a ver es injusticia en todos los niveles. No está lo correcto. Si es cuestión de alimentar y no rendimos cuentas, vamos a estar en hambre. Míralo desde ese punto de vista. Habrá guerra en vez de paz, tristeza en vez de alegría, división en vez de unidad, incredulidad en vez de estar rodeado por creyentes. Hermanos y hermanas, tenemos que sentirnos responsables ante alguien. Hermanos y hermanas, como cristianos tenemos que rendir cuentas y tenemos que sentirnos responsables ante alguien, porque no vamos sueltos, no vamos, hermanos y hermanas, a la libre. Desde ese punto el cristiano, ¿no? Al garete, como dicen por ahí, ¿no? Tenemos que sentirnos responsables ante alguien para evitar, hermanos y hermanas, la infertilidad que espera nuestro Dios del cielo. Es ese producir frutos. Jesús quiere que, como sus seguidores, tú y yo, que somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, evitemos que a quienes Dios nos ha confiado en el servicio que sea hacia el prójimo, nos aprovechemos de ellos, hermanos y hermanas, porque a veces todo esto termina en un aprovechamiento injusto, ¿no? A un enriquecimiento, hermanos y hermanas, injusto de ellos. Y termina uno buscando sus propios intereses. Desviamos totalmente lo que Dios quiere
que hagamos. Hoy Jesús quiere, hermanos y hermanas, que reflexionemos. Y con esta pregunta terminamos. ¿Cómo estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad en la iglesia, en aquello que Él mismo nos confió? Esa es la pregunta que hoy en reflexión tú y yo debemos de contestar ante Dios. Por lo tanto, el cristiano se debe sentir responsable ante Dios y tenemos que hacerle caso al Hijo de Dios. Amén y amén. Nos unimos en oración, hermanos y hermanas. Un salmo que nos ha tocado hoy, completito, debes de leerlo hoy. Y especialmente es un salmo de por la noche, para hacer en oración por la noche. Es el Salmo 90, que algunos conocen muy bien. Dice que es el salmo de la oración de la noche, la oración del creyente que repite su certeza que Dios protege al que confía en Él, porque el que rinde cuentas confía en Dios, y el que confía en Dios, Dios lo protege. Oremos. La gloria, el honor, hermanos y hermanas, por siempre y por siempre. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ti, permanezcan para siempre. Vemos mañana, hermanos y hermanas, con el favor de Dios, aquí, nuevo evangelio, nueva reflexión. Que te vaya bonito en cuanto hagas en el día de hoy. Vemos mañana con el favor de Dios.